por la introducción y muy buenas noches a todos los que nos están viendo ahorita. Yo les voy a continuar con la clase hablando un poquito ya del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, como ya dijeron, tanto la doctora Payán como la doctora Diana, o sea, el diagnóstico de la necrosis retiniana aguda es básicamente clínico. Realmente no necesitamos de más estudios si nosotros tenemos la imagen clínica clara. Sin embargo, como ya comentaron, en las nuevas clasificaciones de criterios diagnósticos ya se habla mucho de la importancia del PCR, que pues ya les mostraron que tiene una sensibilidad y bastante alta, sobre todo si es tomada con la técnica adecuada, de forma estéril. Y bueno, muy importante siempre recalcar la importancia de que no es necesario pedir los anticuerpos séricos, salvo en el caso de que ustedes quisieran sacar el coeficiente de Goldwyn-Whitmer, que no es necesario realmente, pero bueno, se saca tomando un cociente entre los anticuerpos séricos y los anticuerpos del tejido que están estudiando, que en este momento pues sería el humor acuoso o el humor vítreo. Entonces, un poco para entender por qué la necrosis retiniana no se trata como si fuera una queratubeitis herpética o alguna de las otras afecciones que puede dar el herpes en el segmento anterior, es precisamente por cómo se maneja este virus a nivel del vítreo. Se sabe que a diferencia de lo que pasa en la cámara anterior, el descenso que tiene de la viremia es mucho más prolongado que lo que ocurre a nivel del segmento anterior. De hecho, el plató, o sea, el tiempo en el cual el virus está a altas concentraciones, tiene un promedio de 15 días y esto se ha visto que se puede todavía prolongar más en pacientes que tienen la mala suerte de tener virus que tienen mutaciones de resistencia, concretamente del UL23. Y bueno, este descenso va siendo logarítmico, pero más o menos son unos 56 días a casi 2 meses el tiempo en el cual el paciente con tratamiento óptimo llega a la negativización total de la carga. Entonces, aunque nosotros veamos que estas lesiones pueden estar ya casi en regresión y queramos bajar la dosis, es importante esperar. Entonces, es importante no dar esquemas cortos de 14 días o de 10 días o de 21 días como si fuera este tipo de afección en segmento anterior. Entonces, el inicio del tratamiento es súper importante. Se ha visto en las múltiples series ya un poquito más recientes que las primeras 48 horas son las que dan el mejor pronóstico visual. Desgraciadamente, pues en nuestro medio, la mayoría de nuestros pacientes llega afuera de esta ventana, pero en general se ha visto que un paciente que es tratado en las primeras 48 horas versus el que es tratado después tiene una visión final promedio entre 3.5 a 4 líneas más de diferencia. Entonces, el tratamiento del ARN, en general, por lo que ya se ha estudiado, ahorita les voy a enseñar algunas gráficas, la concentración del valaciclovir es incluso superior en cuanto a disponibilidad a nivel del vítreo a la que nosotros podemos incluso tener con el aciclovir intravenoso, que clásicamente era como el tratamiento estándar durante mucho tiempo. Entonces, el valaciclovir a una dosis de 2 gramos cada 8 horas es la indicada. Incluso hay reportes por ahí que mencionan que en casos de resistencia, con un seguimiento estrecho, podemos incluso dar una dosis supramáxima de 3 gramos, pero bueno, en general lo que está escrito son 2 gramos, hasta la remisión, que como les digo, generalmente va a ser después de los 60 días, ¿no? Entonces estamos hablando que el paciente va a estar prácticamente por lo menos ese tiempo con la dosis a tope. Y una vez que tenemos remisión, podemos bajarlo hacia una dosis profiláctica de 1 gramo cada 12 horas por 1 año. Y posteriormente esto pues no está un consenso así totalmente hecho, se puede dar después una dosis más baja de 500 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? Realmente no está establecido, algunos dicen que 2 años, otros dicen que nunca se los quitas por justamente entre el riesgo de la afectación contralateral, que el pico de incidencia de esto es entre las 14 y 24 semanas. Entonces, los primeros 6 meses son los más críticos para que un ojo contralateral se afecte. Sin embargo, hay casos que se han reportado de afectación incluso 25 o 30 años después de la infección en el otro ojo.
Y la otra cosa que es importante justo es el manejo de la inflamación. Estos pacientes se pueden inflamar mucho y es importante iniciar tratamiento una vez que termina la impregnación, después de las 48 a las 72 horas, con prednisona, que la podemos iniciar generalmente a 0.5 miligramos kilo, pero si la condición sistémica del paciente y vemos que el grado de inflamación es mucho, podemos dar dosis un poco mayores, incluso hasta 1 miligramo kilo. Y pues una dosis de reducción rápida, normalmente pues cada 3 a 5 días, que esto pues es diferente a lo que hacemos con una uveitis autoinmune, que sabemos que son esquemas mucho más lentos y las reducciones pues normalmente son en intervalos más pequeños. Entonces aquí está lo que les decía, o sea, el valaciclovir es superior en cuanto a las concentraciones mínimas inhibitorias y también mantiene una estabilidad a mayor tiempo. Entonces, recordando el aciclovir versus el valaciclovir es un profármaco del aciclovir y su biodisponibilidad es realmente 5 veces mayor. De hecho, por eso es que su concentración sérica es tan bajita comparada con el aciclovir. Una de las desventajas sí es un poco el costo, pero realmente es una gran alternativa y no tenemos que hospitalizar al paciente. Ahora, si nos vamos a la diferencia final, que es la visión final del paciente, realmente no hay mucha diferencia entre dar intravenoso a dar oral. Realmente la diferencia es muy poca y no es estadísticamente significativa. Incluso, o sea, en cuanto a los endpoints, digamos, como el desprendimiento de retina, realmente casi es comparable. Igualmente los ojos que acabaron en hipotonía o tisis, también. Igual recordemos, estos pacientes, muchas veces su baja visual crónica es dada por atrofia óptica y es básicamente también la misma tasa. En cuanto al tratamiento en niños, generalmente si ustedes lo buscan en las guías de pediatría, el valaciclovir no está aprobado en niños, en menores de 12 años es totalmente off-label. Entonces, en niños sí tenemos que dar aciclovir como primera línea y tiene que ser intravenoso y pues tendría que estar el paciente hospitalizado. La dosis es a 60 miligramos kilo día. Ahora, hablando de las resistencias, se ha dicho que la incidencia de esto es más o menos de 6.7% en los casos de herpes ocular. No hay una tasa específica para los pacientes que tienen ARN y en general se dice que es algo raro y en general está asociado a alteraciones a nivel de la helicasa y la primasa. Entonces, cuando tenemos resistencias, usualmente lo que haríamos sería, si el tratamiento oral no está funcionando, lo pasamos a intravenoso, a la dosis usual de 10 miligramos kilo. Y si tuviéramos el amplio disponibilidad del Foscarnet, si este no funcionara, sería el siguiente escalón. Y obviamente esto tendría que estar pareado con una genotificación fenotípica del virus para poder saber a qué es resistente. Sin embargo, pues en nuestro medio donde esto es difícil, muchas veces lo que tenemos que hacer es ya sea el switch de medicamentos de valaciclovir a ciclovir IV o al revés, y la otra es considerar dosis supramáximas en infusión continua de ciclovir intravenoso a 1.5 a 2 miligramos kilo hora. Esto obviamente pues no lo hacemos solos, ya estos casos los tenemos que ver también con los infectólogos y por lo mismo de que la ciclovir tiene una eliminación renal, tenemos que tener pues obviamente seguimiento estrecho en estos pacientes que estamos dando una dosis supramáxima y cuanti más en pacientes que tienen una depuración por debajo de 30, tenemos que hacer ajuste de la dosis. Ahora, se está hablando mucho de nuevos medicamentos como el amenavir, que es un inhibidor de la helicasa primasa, que se puede dar en un ciclo corto al inicio y nos hace un sinergismo con el aciclovir justamente para ayudar a que haya más sensibilidad y se supone que también ayuda a reducir los tiempos de viremia. Sin embargo, bueno, pues aquí en México no lo tenemos. En el caso de los pacientes con PORN, que si bien no fue pues el motivo principal de la sesión, es importante. Cuando tenemos un paciente con PORN, lo ideal siempre es dar un tratamiento doble. Aquí sí se recomienda su esquema ya sea intravenoso u oral, pero también asociar el tratamiento a
a intravitreos, que puede ser Foscarnet o ganciclovir. Que el ganciclovir, aquí me equivoqué porque el ganciclovir es en 0.08 mililitros. Y estas se pueden dar 2 a 3 veces por semana hasta la remisión. Igualmente, el uso de intravitreos en el caso del ARN es también pues controversial. Hay algunos que están a favor, hay otros que no están tan a favor. La evidencia es contradictoria. Se ha visto que en los pacientes con afección moderada pudiese ser mejorar el pronóstico visual, sobre todo pacientes que tienen menos de 2 cuadrantes afectados, porque también obviamente hay que considerar que inyectar a un paciente así, que tiene mucha afectación periférica, podemos generar un desprendimiento secundario a la inyección. Y una cosa importante es que no hay una significancia estadística en que acorte el tiempo de infección activa. Entonces, muchas veces puede ser suficiente con el tratamiento sistémico. El ganciclovir, si lo quieren preparar, realmente está fácil porque la ampolleta que nosotros compramos normalmente viene de 500 miligramos. Esa normalmente se afora a 10 mililitros y eso quiere decir que en cada mililitro van a tener 50 miligramos. Y si ustedes toman 0.8 mililitros, ahí están los 4 miligramos. Ahora, otra de las complicaciones visuales que tenemos, además de la atrofia óptica, es el edema macular. Y esto puede llegar a resultar a ser un reto diagnóstico terapéutico porque pues no podemos hacer los esquemas clásicos que tenemos para manejar otras etiologías de edema macular. Se ha propuesto que se puede usar el uso de tanto de anti-VEGF como de inhibidores de la interleucina 6 como el tocilizumab. Y aquí lo importante es que hay que mantener siempre el antiviral y pues tener mucho cuidado también de los desprendimientos secundarios. Esto pues son como que reportes de caso, no hay nada que esté realmente bien establecido. Entonces, en cuanto a la profilaxis, el SETS, que no habla específicamente del ARN, pero bueno, es una guía que utilizamos, indica que el valacyclovir 1 gramo cada 24 horas por un año nos reduce pues el riesgo de reactivación de queratitis, de iritis a los 18 meses y sobre todo más para disminuir el dolor neuropático. Este subanálisis que acaba de salir apenas hace unos días, justamente vuelve a hablar un poco de los efectos de la profilaxis y nos vuelve a reiterar que el tiempo de duración de la profilaxis es desconocido. Y justo pacientes que tienen ARN o que tuvieron cuadros que causaron pérdida visual severa, difícil control, se puede indicar el tratamiento indefinido. De hecho, el SETS para el resto de las infecciones por herpes no recomienda la profilaxis más allá de un año, ya que se ha visto que el efecto protector del valacyclovir se extiende mucho más de los 6 meses una vez que tú suspendes el tratamiento. Entonces, aquí en los casos de ARN es mucho a la experiencia del médico, al caso particular de cada paciente y a la severidad del cuadro, la decisión o no de retirar la profilaxis. En cuanto a la prevención, se ha dicho ya que en general los pacientes que ya tuvieron herpes zóster deberían de ser inmunizados una vez que ya tuvieron resolución del cuadro. En general tenemos 2 vacunas, que es la Zostavax y el Shingrix. Actualmente la que está más indicada para esto es Shingrix, que es un antígeno, no es a diferencia del Zostavax, que es una de virus vivo atenuado. Y esta tiene una efectividad entre el 90 al 97% en reducir las reincidencias de los cuadros y tiene indicaciones generales muy importantes a partir de los 50 años y mayores de 18 años con alguna inmunodeficiencia. Normalmente se ponen 2 dosis separadas de 2 a 6 meses. Aquí les pongo la guía de actualización de México del 2021, en donde justamente ya está indicada en todos los mayores de 50 años, y lo que sí hay que tener, pues interrogar o antes de ponerla es justo que no tengan antecedente de alergia a la neomicina, obviamente causas que tienen algún problema de enfermedad como cáncer, linfoma, leucemias, inmunosupresión como VIH,
y algunos otros casos que sí tienen que ser valorados por infecto. Este también es un artículo nuevo, porque ha habido algunos reportes por ahí controversiales respecto a que si la vacuna puede generar reactivaciones o si no, pero realmente ya hay varios estudios poblacionales, uno muy grande que es el que hacen referencia aquí, que es en Reino Unido, en donde justamente mencionan que por ahí hubo casos donde había reactivación más o menos hacia los 56 días, pero que no fue significativo respecto a la muestra poblacional y que justamente es segura y que está indicada una vez que esté controlado. Sin embargo, pues todavía la temporalidad no está de todo establecida. Se sugiere que sea para queratovitis herpéticas más de 3 meses y casos de involucro severo, que pues aquí no ponen el ARN, pero pues yo lo pondría ahí, en más de 6 meses de control. Y se sugiere mantener la profilaxis hasta no cumplir el esquema completo. Actualmente no hay estudios que nos digan cuánto tiempo es el que podríamos nosotros decir que está correcto el quitar la profilaxis una vez que tú ya terminaste de inmunizar al paciente. Eso sería algo bueno saber en cuanto a la parte ocular. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.